Esta es la traducción del vídeo titulado Tom Cowan, MD, El mito del contagio, por qué los virus, incluido el coronavirus, no son la causa de la enfermedad. Patrick. Buen día para ti y bienvenido a otro de nuestros shows de One Radio Network, donde realizamos videoconferencias con gente por todas partes del mundo. Mi nombre es Patrick Timpone y esto es OneRadioNetwork.com. Y el caballero que veis aquí a mi izquierda es el Dr. Thomas Cowan, de Fourfold Healing. Fue el tipo que nos introdujo la idea de que, ni siquiera sé cuáles son las palabras apropiadas, de que, de hecho, el corazón no es una bomba. Y ya hemos hecho shows con el Dr. Cowan acerca de eso, sobre Human Heart, Cosmic Heart, corazón humano, corazón cósmico. Tiene un libro también que trata del cáncer y un libro sobre las vacunas, del que ya hemos hablado. Y su libro más reciente es este, titulado El mito del contagio, en cuya portada pone ¿por qué los virus, incluido el coronavirus, no son la causa de la enfermedad? Dr. Cowan, bienvenido al show. Pensé que es interesante que Simon & Schuster publicó este libro. Esa es una editorial bastante grande y más convencional. Eso es bastante interesante. ¿Fue un gran paso para ellos el publicar esto en su portada? Tom. Esa es una pregunta interesante porque es la primera vez que he oído esto. No pienso que Simon & Schuster lo publicase. No he visto en realidad una copia del libro, pero Skyhorse es la editorial. Patrick. ¿En serio? Cuando haces una búsqueda viene que la editorial es Simon & Schuster. Yo no sé, lo siento. Tom. Pienso que Simon & Schuster son el distribuidor y la editorial llamada Skyhorse es la editorial. Porque yo no recuerdo haber tenido ningún contacto con Simon & Schuster. Patrick. Vale, entendido, lo siento. Así que, a ver, ¿dónde comenzamos con esto? Tú argumentas en tu libro que la comida, los malos alimentos, la mala calidad de agua, el estrés, los venenos, los campos electromagnéticos y demás son los contaminantes que de hecho envenenan el cuerpo, y esa sería la causa de la enfermedad. ¿Sería esto justo? Tom. Sí, eso es justo. Quiero decir, podríamos hacer eso más concreto. Patrick. Adelante, concrétalo más. Tom. Bueno, pues solía declarar que hay 3 causas para las enfermedades. Los accidentes o las lesiones, esa es una, si te caes de un acantilado o un caballo y te rompes una pierna, esa es una causa. Otra es la hambruna, y a lo que me refiero con la hambruna es el no obtener los nutrientes correctos o alimentos en su forma adecuada. Porque puedes estar rodeado de comida y aún así estar hambriento. También hay enfermedades como el escorbuto, donde no tienes la suficiente vitamina C. Ese sería un ejemplo de una enfermedad causada por la hambruna. Pero la causa predominante de enfermedad solía pensar que es básicamente envenenamiento. Y eso puede ser cualquier cosa, desde campos electromagnéticos hasta el glifosato o el plomo o el arsénico o lo que sea. Hay muchos tipos de venenos. Sin embargo, durante los últimos 6 o 9 meses he añadido una cuarta como causa de enfermedad. Y yo no sé si es la causa principal o una causa menor. Y ni siquiera estoy seguro de qué palabra utilizar. Pero pienso que la mejor palabra sería delirios. Si piensas cosas que no son verdad, entonces típicamente no te va a ir demasiado bien. Patrick. Sí, señor. Entonces, en términos simplistas, esta idea sería como acudir a tu médico, señora Jones, vemos que tienes cáncer, esto va a ser terrible. Aquí tienes tus opciones, la quimioterapia o la cirugía, y probablemente morirás en un año. Si la señora Jones realmente se cree eso profundamente en su corazón, eso tiene que ser un tremendo efecto sobre el cuerpo. ¿Es esto lo que estás diciendo realmente? Tom. No sé si es eso exactamente lo que estoy diciendo. Quiero decir,
La cosa es que, por alguna razón, me fijo mayormente en cosas que supongo podrías llamar medicina biológica y tal vez algunas otras cosas. Y básicamente cuestiono si creo que lo que se nos lleva a creer de cómo funcionan las cosas, si es realmente cierto. Ya sabes, hemos hablado antes de una de ellas. Todo el mundo, desde el jefe de cardiología hasta los internos, pasando por el hombre de a pie y tu abuela, si preguntas ¿qué hace el corazón?, te dicen el corazón bombea la sangre o empuja la sangre alrededor del cuerpo. Y esencialmente lo que intenté hacer fue observar eso desde una perspectiva lógica y científica. Y no sé si hemos de entrar en ello ahora porque ya lo hemos hecho anteriormente, pero simplemente no es cierto. Hay todo un mecanismo distinto que hace que la sangre circule en el cuerpo. Ahora, la razón por la que esto es relevante es porque si la sangre se mueve debido a una especie de flujo, y describo en gran detalle de dónde procede aquel flujo, entonces si tienes una enfermedad como alta presión arterial, donde la presión en los tubos es demasiado alta, comienza a verse totalmente diferente. Si preguntas a un médico convencional, quien cree que el movimiento de la sangre proviene del empuje de la sangre por el corazón, él no sabe por qué tienes alta presión arterial. Pero si lo miras como que hay un flujo y que tu sangre fluye por las propiedades intrínsecas del agua en la sangre, entonces, si tiene mala circulación, el cuerpo no tiene otra opción que la de incrementar la presión en los tubos para mantener mayor flujo. Así que de repente esta cosa llamada alta presión de sangre o hipertensión arterial pasa de ser una enfermedad a ser una brillante estrategia de compensación por el cuerpo para incrementar el flujo. Ahora bien, puede causar daños, pero yo sostendría que es la única acción posible que cualquier cuerpo sensato tomaría a fin de continuar manteniendo el flujo. Así que no es una enfermedad en absoluto, sino que es un paso terapéutico, y resulta que también lo son las llamadas infecciones, al igual que el así llamado cáncer. ¿Sabes? El cáncer no es una enfermedad, sino que es una terapia terapéutica del cuerpo para encapsular venenos. Es una brillante estrategia, y si uno lo ve como tal, uno puede de hecho ayudar a que las personas no mueran de ello. Y si no lo ves así, sino que lo ves esencialmente como lo que yo llamo a este modelo de hacer creer que de alguna manera es un defecto genético, entonces no puedes hacer nada al respecto. Porque sería como intentar hacer un agujero con una pala. No sé, este puede que no sea un buen ejemplo, pero en lugar de una pala usas una cuchara y nunca haces un buen agujero. Patrick. Entonces la idea de que el cuerpo quizás, corrígeme si estoy equivocado, encapsulando unas células cancerígenas puede llamarse un tumor y eso es lo que está haciendo el cuerpo en su infinita sabiduría? Tom, no está encapsulando células cancerígenas. Los tejidos son básicamente agua estructurada y cada tipo de tejido, como el del hígado, el seno o la próstata, es un tipo de estructura diferente basada en función. Por ejemplo, la lente de los ojos son una estructura de agua cristalina pura. Ahora, si disuelves algún tipo de veneno en aquel, digamos, tejido de mama, por ejemplo, puede llegar a abrumar la función del seno y, por lo tanto, el cuerpo decide encapsular este veneno en tanques de almacenamiento, que son llamados células cancerígenas. Entonces, esto es como tener un montón de basura en tu casa y terminas comprando unos cubos de basura donde almacenar la basura. Nadie diría que los botes de basura son la fuente del problema. De hecho, son la solución. Excepto que si acabas con muchos cubos de basura, no podrás vivir adecuadamente en tu casa y estarías bien servido de sacar la basura. Esencialmente, toda la medicina natural podría verse como una forma de dejar de acumular basura. Y mientras tengas basura,
sacar la basura. Y ese es todo un modelo diferente de medicina. Patrick. Sí, señor. Y en el caso del cáncer, antes de que entremos en los virus y demás, ¿qué hace esto al sistema si tomas unas drogas o la quimio o algo para intentar matar este cáncer? Tom. Añades más veneno al sistema, así que no funciona. Patrick. No funciona. Tom. Puede que temporalmente, al igual que cuando haces cirugía, eso sería como la eliminación de algunos de tus cubos de basura, y por lo tanto eso hará que la situación mejore temporalmente, ¿verdad? Si tienes tantos cubos de basura taponando u obstruyendo tu casa, entonces consigues que las cosas funcionen mejor, y de vez en cuando incluso resolverá el problema, porque si a la vez dejas de acumular basura, puede que quizás superes el problema. Igual que si lo envenenas, puede que sería como usar un lanzallamas y quemar todos tus cubos de basura. Los evaporizas, generas mucho más humo en tu casa, pero está un poco mejor, porque ya no está tan obstruida con tanta basura. Así que pareces un poco mejor. El tumor es un poco más pequeño. Algunos de tus marcadores tumorales pueden ser mejorados, pero cuando lo estudias, descubres que la mejora en cuanto a tu esperanza de vida, de acuerdo con la investigación, es alrededor del 2%. Y por lo tanto hemos invertido 50 trillones de dólares en una estrategia que nos devuelve aproximadamente un beneficio del 2%, que francamente no es mucho. Patrick. El doctor Thomas Cowan está con nosotros. Su último libro se llama El mito del contagio, por qué los virus, incluido el coronavirus, no son la causa de la enfermedad. Amazon dejó de venderlo tras un par de días, por lo que sabes que tiene algunas cosas bastante buenas ahí dentro, estoy seguro. Puedes encontrarlo alrededor de Barnes Noble y otros lugares. Entonces, hablas bastante en el libro sobre esta idea de la teoría de los gérmenes frente a los exosomas y los virus. Así que, ¿cómo podemos adentrarnos aquí y ayudar a nuestros espectadores a realmente entender lo que crees que realmente está pasando aquí? En el libro creo que dices que hay exosomas que son lo que parecen virus, que han estado con nosotros durante muchísimos años y que los científicos han inventado esta palabra llamada virus y ¿los llaman virus? Tom. Entonces, ¿sabes? He pasado por un número de evoluciones intentando explicar esto a la gente, así que permite que intente mi más reciente iteración. Entonces, la primera cosa sería, si tú preguntas a alguien, y podrías usar el ejemplo del COVID, o la varicela, o cualquier otra, y cito enfermedad viral, como el sarampión, las paperas, la viruela, la polio, etc. Entonces, si dices, ¿por qué piensas que esto es causado por un virus? Dicen, bueno, hay mucha gente en China que enfermó, luego parece que se propagó a Italia, luego se esparció por Francia, después se extendió al crucero y a las residencias de ancianos, luego mi tío Fred fue a la fiesta y él enfermó, y muchas personas se congregaron en Florida y ellos se enfermaron. Y te dan una observación tras otra. Hay una gente en San Quintín y estaban todos bien, y alguien llegó con coronavirus y luego todos se enfermaron. Y estos son lo que nosotros llamaríamos observaciones epidemiológicas. Aparenta propagarse de una persona a otra, y la hipótesis es que la cosa que se ha propagado es, en primer lugar, contagiosa y en segundo lugar es un virus. Ahora, lo primero que señalaría es que todo científico, todo doctor en medicina que sabe algo de este tema, te dirá que no puedes usar observaciones epidemiológicas para demostrar causalidad. En otras palabras, la función de la epidemiología en la medicina y en la ciencia es para generar una hipótesis o preguntas
que luego puedes poner a prueba experimentalmente para descubrir la causa. De hecho, ahora le digo a la gente que no necesito otro ejemplo de cómo solía estar en Brasil y luego se extendió a Paraguay, o que tu tía Bessie enfermó cuando visitó a alguien en la residencia de ancianos. Yo estoy de acuerdo de que hay suficientes observaciones epidemiológicas que deberíamos de investigar una causación microbiana. ¿De acuerdo? La razón para ello es que durante el último milenio ha habido un número de observaciones epidemiológicas que decían que había una causa infecciosa que resultó ser un error. Entonces, por ejemplo, durante 100 años un puñado de marineros murieron en las embarcaciones. A uno tras otro se le caían los dientes, entraban en un paro cardíaco, atracaron y luego los del siguiente barco enfermaron y dijeron: esto ha de ser una enfermedad infecciosa, ha de ser contagiosa. Y luego alguien se comió una lima y todo desapareció, porque resultó ser escorbuto. Lo mismo ocurrió con la pelagra y con el beriberi, donde ciertas familias se enfermaron y dijeron: debe ser algo que se está esparciendo entre miembros familiares, y resultó ser una deficiencia nutricional que mató a millones, y que después, cuando dejaron de desnutrirse, mejoraron y todo desapareció. La cuestión es el precio que pagamos por estar equivocados, y que no puedes demostrar causalidad mediante observaciones epidemiológicas. Y de nuevo, no necesito que la gente me envíe otros 100 ejemplos más de observaciones epidemiológicas porque estoy de acuerdo que deberíamos de comprobar la causalidad microbiana. Y de hecho, yo sostendría que el escorbuto y el beriberi y la pelagra y el antrax y la rabia y un montón de otras como la polio, hemos hecho pruebas para determinar la causalidad microbiana una y otra vez. Y por lo que yo puedo ver, tanto yo como los otros 14 miembros médicos y científicos que están trabajando en mi grupo, no podemos encontrar ninguna evidencia experimental de que bacterias purificadas y aisladas o virus de hecho causan enfermedad. Así que resulta que esa explicación no es correcta. Ahora, lo siguiente que suelo preguntar a la gente, entonces, no podemos utilizar la epidemiología, es decir, esta persona enfermó y luego la otra, para determinar causalidad. ¿Sabes cómo un científico demostraría que algo es una enfermedad causada por un virus? Patrick. ¿Los postulados de Koch? Tom. Cierto. Los postulados de Koch. Ahora, ¿cuáles son los postulados de Koch? Es simple lógica, ¿vale? Entonces tenemos esta enfermedad, digamos el COVID-19, que tiene ciertos síntomas. Entonces, el primer principio dice que en todos los que tienen esa enfermedad deberías de encontrar el mismo microbio, ¿verdad? Esto es como decir, si encuentras a 100 personas con un pulgar hinchado y les preguntas ¿qué te ha pasado? Y te dicen, no sé, me encontraba bien y un tipo vino con un martillo, me golpeó el pulgar y ahora está todo hinchado. Entonces las 100 personas tienen eso. Ese es el primer postulado de Koch. Todos, con el síndrome del pulgar hinchado, fueron golpeados por un martillo, ¿vale? Ese es el primero. Esa no es prueba de causalidad, pero ese es el primer paso. El segundo paso es que todos aquellos que no tienen la enfermedad, entonces acudes a alguien que está bien, que no tiene un catarro, no tosen, no tienen nada. Ninguno de ellos debería de tener aquel microbio. O, esta es otra manera de decirlo, vas y buscas a 100 personas con pulgares normales y las preguntas, ¿te ha golpeado alguien con un martillo? Y todos te dicen no. Entonces dices, bien. De entre todos los 100 sanos, ninguno tiene aquel microbio. Ahora bien, esto aún sigue sin ser prueba, pero comienza a sonar bastante bien, ¿verdad? Estamos comenzando a afinar. El tercer paso
es que aíslas el microbio, ¿vale? Aíslas el virus o la bacteria, digamos el virus, y entonces lo administras de manera usual, como espolvoreándolo a aquellos que están sanos, o lo inyectas en ellos y ves si las 100 personas saludables enferman. Esto es como decir, ¿vale? Todos dicen que era el mismo martillo que tenía este aspecto. Tiene un eje y luego tiene esta cosa pesada en el extremo. Y coges ese martillo y golpeas a las 100 personas sanas. Y todas las 100, como consecuencia, obtienen un pulgar hinchado. Ahora hemos demostrado la causalidad, ¿verdad, Patrick? Sí, estoy contigo, sí señor, tiene sentido. Tom. Entonces el primer paso para determinar la causalidad viral es que aíslas y purificas el virus. Expones a personas sanas a ello y todas deberían de enfermar. Así es como los seres humanos entienden y demuestran causalidad. No puedes decir que los postulados de Koch están equivocados más de lo que podrías decir que la lógica está equivocada o que el sentido común está mal. Así es como entendemos causalidad. Ahora, esta es la cuestión. En este punto de la historia del COVID-19, y digo esto con 100% seguridad, nadie ha aislado y purificado y demostrado imágenes de ningún coronavirus de ninguna persona enferma. Punto. Y esto lo sé porque hay una forma estándar en que lo hacemos, y luego has de demostrar imágenes de microscopio electrónico. Y te puedo mostrar, si quieres, 6 estudios en cuyo título contiene aislamiento y purificación de un novedoso coronavirus, y ninguno de ellos aislaron ni purificaron un coronavirus. No solo tengo las imágenes para demostrarlo, sino que cuando les preguntamos ¿aislasteis y purificasteis el coronavirus? Y estamos hablando de los 6 artículos más importantes sobre este tema. Los 6 dijeron, parafraseando, correcto, no aislamos ni purificamos el virus. Patrick. ¿Te dijeron esto a ti? Tom. Dijeron eso. Ahora bien, si no aislaron ni purificaron el virus, en primer lugar, no sabes si el virus existe. Y en segundo lugar, no puedes administrar eso a un animal, ¿verdad? No puedes pasar algo que no ha sido aislado. Sería como coger el martillo, enterrarlo dentro de un bloque de hormigón y machacar esos pulgares. Alguien te diría, ¿y cómo sabes que no es el bloque de hormigón lo que ha causado el hinchazón en el pulgar? La respuesta es, no puedes saberlo. Si dices que es el martillo, tienes que usar solo el martillo. Y te puedo garantizar, Patrick, a ti y a todos tus oyentes, que no hay ningún ejemplo de un coronavirus aislado y purificado en la literatura médica. Patrick. Entonces, a estos doctores a los que preguntaste sobre estos estudios principales, ¿piensas que lo intentaron pero no se encontraba ahí? ¿O cómo nos hacemos a la idea? Tom. No lo intentaron. Y la razón por la que sé que no lo intentaron es porque algunos de ellos dijeron, no hicimos intento de purificación, no hicimos intento de aislamiento, a pesar de que el título del estudio era el aislamiento y la purificación del virus. Y la razón por ello es que históricamente ellos dicen que ya no necesitamos hacer eso, porque ellos dicen que puedes tomar una muestra de fluido pulmonar de alguien enfermo, puedes centrifugarla, puedes descartar las células donde te encuentras con este líquido llamado el sobrenadante, que contiene muchos virus, contiene líquido, contiene toxinas, contiene ADN, RNA, tiene un montón de cosas en él. Y ellos dicen, eso es lo que llamamos purificación en el 2020. Porque luego hacemos una prueba de ADN llamada el test PCR de aquel brebaje y descubrimos cosas que nosotros decimos son únicas para este nuevo virus.
a pesar de que eso es imposible. Porque si no has aislado un virus, no tienes ninguna manera de saber que esta cosa procede de aquel virus. Y luego, cuando les preguntas, ¿por qué no lo hacéis correctamente? ¿Por qué no extraéis el fluido pulmonar, lo maceráis, lo filtráis, lo centrifugáis y lo observáis, a ver si habéis purificado? Te dan esta graciosa respuesta que es que no hay suficiente material para observar, así que no podemos hacer eso. Luego dices, si no hay suficiente material para observar, ¿cómo es que pensáis que nos va a matar a todos? Y en ese momento te cuelgan. Patrick. Así que no hay un virus individual que pueden individualizar y purificar, aislar y purificar. Simplemente no se encuentra. Tom. No se encuentra. No está ahí. Patrick. No está presente. Vale. Entonces tú y yo, Tom. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, emite el estudio y la imagen del virus aislado y purificado. Ahora bien, tú descubrirás que hay imágenes micrográficas de electrones donde muestran un puñado de partículas entre un montón de otras partículas y tendrán una flecha señalando y dirán, esa cosa es el coronavirus. Y estas proceden del cultivo de tejidos. En otras palabras, toman esta cosa no purificada, se inoculó en una célula del riñón de mono, llamada célula Vero. Ahora, aquí hay otra cosa interesante. Extraen líquido no purificado de aquel centrifugado de pulmón de alguien enfermo y lo esparcen en el cultivo de tejidos de riñones de monos. ¿Y sabes qué sucede? Nada. Porque el así llamado virus que va a matarnos a todos no puede matar el cultivo de tejidos. Así que lo que aprendieron fue que primero han de matar de hambre al tejido, con algo llamado medio de cultivo de alimento mínimo, que significa que han eliminado todos los nutrientes. Luego agregan toxinas de riñón llamadas gentamicina y anfotericina, y agregan agentes antioxidantes como lejía. Y he aquí, eso facilita al virus, que va a acabar con todos nosotros, el destruir el tejido del riñón. Patrick. Similar a lo que hizo Pasteur, ¿no? Tom. No, él no hizo eso. Pero permite que termine esto. Entonces el tejido se descompone en estas partículas y eso es lo que están llamando el coronavirus. Patrick. Un momento. Entonces, después de todo este mecanismo que has descrito, con lo de la lejía y todo, el tejido se descompone en partículas. Y luego están observando estas partículas, Dr. Cowan, diciendo, ¿este es el coronavirus? Tom. Correcto. Y en realidad lo que esas partículas son es que ahora sabemos que si tomamos un tejido, bien sea un cultivo de tejidos o nosotros mismos, y lo envenenas, el cuerpo empaqueta ese tejido, empaqueta ese veneno en pequeños paquetitos con material genético, que son llamados exosomas, que son la manera fundamental que tiene el cuerpo para eliminar toxinas. También, además, comunican a otras personas y a otros animales, hemos sido envenenados, deberías de defenderte. Estos no son virus infecciosos, son simplemente, como dije en mi primer vídeo, esta es la manera que tiene el cuerpo de extraer venenos, de cagar venenos. Los cuerpos son envenenados, empaquetan los venenos con material genético, se deshacen de ello y son confundidos por virus patógenos. Y así es como nos hemos metido en este lío. Patrick. Tú y yo compartimos exosomas si estuviéramos compartiendo un café. Aquí falta una pequeña parte del vídeo. Continúo. Tom. De la misma manera con la gente. Una persona que ha sido envenenada con arsénico genera un rápido despliegue de material genético que luego sale al mundo y comunica: si te encuentras con arsénico, aquí tienes el modelo
para protegerte. Así es como funciona el mundo. No este falso mecanismo de supervivencia del más apto, que es demasiado lento, y no es así como funciona la biología. Esta es una aventura cooperativa, donde un organismo, una persona, se encuentra con algo perjudicial y envía esta señal resonante al resto del mundo a fin de evolucionar rápidamente. No existe ese modelo de supervivencia del más apto por mutación genética. Eso es solo hacer creer. Patrick. Permíteme que retroceda. Digamos que Patrick ha sido envenenado con glifosatos y mi cuerpo genera algunos exosomas para descargarlos. Y yo estuviese próximo a ti. ¿Conseguirías tú recibir esa información entonces de otra manera que no fuese física? ¿O tendríamos que compartir de forma física mediante el aire estos exosomas? Tom. Es energético, porque el ADN es una bobina helicoidal, cuya función es la de ser una antena receptora para esencialmente resonancias y energías de campos electromagnéticos. Por eso, muchos de estos así llamados virus, la toxina involucrada es una frecuencia electromagnética dañina, porque esa es la función del material genético, particularmente la del ADN, la de ser una antena para aceptar la energía del universo. Ahora, la energía del universo se supone ha de ser energía que produce vida, como la energía del sol, la energía de la tierra, la energía de tus seres queridos, la energía de los árboles, la energía del agua y de tu querido perro. El ADN acepta eso y lo convierte en energía útil para nosotros. Entonces está acostumbrada a ser una antena receptora de energía. Desafortunadamente, si colocas estas señales dañinas de frecuencias de onda simple una y otra vez, eso degrada el ADN. Entonces el cuerpo empaqueta eso, que son confundidos por los así llamados virus, que realmente solo son una manera de enviar una señal. Y esa es una señal de un momento. Esta no es una cosa útil, así que tenemos que defendernos. Es un concepto totalmente erróneo esto del virus patogénico. Patrick. Así que si regresas un par de años atrás y echases un vistazo a la gripe y consigues a alguien con la gripe, ¿habría alguna manera de aislar y purificar algún tipo de virus y poder decir este es el virus de la gripe, hagamos una vacuna? ¿Es eso posible? Tom. Algunos virus han sido aislados, purificados y observados. Tengo imágenes de esos, y no es difícil de hacer, te podría decir exactamente cuáles son los pasos. Y entonces, de nuevo, podrías introducir eso a otra persona para ver si la hace enfermar. Y la realidad es que no lo hace. Así que incluso estos virus que han sido aislados y purificados no son patógenos, no causan enfermedad. Son simplemente mensajeros o eliminaciones de toxinas. Así que esa es la gran diferencia. Ahora, con respecto a hacer una vacuna, ¿cómo es posible hacer una vacuna contra algo que no causa enfermedad? Y de hecho, lo que es una vacuna es un lío de conglomerado no purificado, inoculado en un cultivo que han envenenado y privado de alimentación, para obtener otro lío de conglomerado no purificado, y eso se llama vacuna. Es un biotóxico. Patrick. Wow, fascinante. El doctor Thomas Cowan está con nosotros. Echa un vistazo a su libro que entra en todo esto y lo explica muy bien. El mito del contagio, por qué los virus, incluido el coronavirus, no son la causa de la enfermedad. Te envié un show que hicimos con Susharit Bhakti, un eminente inmunólogo, microbiólogo, y estaba mostrando cómo realmente la tasa de mortalidad era tan baja en su opinión como en los Estados Unidos, por ejemplo, 200. Pero él sigue trabajando en esta idea y la mayoría de los inmunólogos aún también en esta teoría de gérmenes, ¿verdad? Tom. Correcto. Patrick. Quiero decir, ellos continúan trabajando en lo que
tú estás diciendo es un falso modelo. Tom. Sí. ¿Sabes? Hay mucha gente ahora mismo que está cuestionando la narrativa de lo que está sucediendo, basado en... Aquí ha habido otro corte. Continúo. Tom. Y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con eso. No hay mucho exceso de enfermedad. Pero sí que pienso que hay un nuevo tipo de enfermedad. Yo pienso, sin embargo, que de alguna manera el hecho de que no hay un exceso de enfermedad es una manera de despistar a la gente. En otras palabras, despliegan esta teoría de que existe este nuevo virus que va a terminar con todos nosotros. Y sin embargo, no parece que está haciendo demasiado. Patrick. Sí, hay mucha gente y mucha gente que no está muriéndose. Tom. Aquí tienes una toma sobre esto. Básicamente existe esta historia de que hay este virus que no pueden purificar ni aislar, no pueden demostrar que causa enfermedad y mucha gente está diciendo sí, hay un virus, es solo el virus normal de la gripe, causando exceso de mortalidad. Es todo una gran estafa y por eso deberíamos todos seguir con nuestros asuntos. El problema para mí es que yo pienso que hay muchas evidencias de autopsias y patologías de que hay una nueva enfermedad y está basada en la hipoxia y en una reacción inflamatoria, ambas de las cuales son vistas en envenenamiento por radiación. Ahora bien, pudiera ser, y esta es una hipótesis, que la razón por la que los números no son horribles ahora es porque el despliegue de la enfermedad por radiación solo acaba de empezar. Y lo que está esencialmente pasando es que todos los que son críticos de esta historia y han ido a por todas con A, sí es un virus, y B, mi crítica es que los números no son correctos. Luego, si suben la radiación y las personas comienzan a morir en grandes números, todo aquel argumento será neutralizado. ¿Ves? Era un mal virus. Tú ya dijiste que era un virus. Tú ya dijiste que la única razón por la que criticabas esto era porque no te cuadraban los números. Ahora los números tienen mejor aspecto. No tienes nada más que decir. Y si eso ocurre, quedará muy poca gente quienes han predicho que empeorará. Porque la enfermedad por la radiación es la enfermedad y no este virus imaginario. Y si eso empeora, y tú has ido a por todas con lo del virus imaginario, tú habrás sido efectivamente neutralizado. Patrick. Sí, señor, te entiendo. Estás hablando del 5G. Tom. Sí, estoy hablando de enfermedad por radiación de ondas milimétricas. Y esta es mi preocupación aquí, que la mayoría de la comunidad alternativa han ido a por todas con esto de que es un virus pero no es tan malo como pensábamos. Y oye, puede que esté equivocado, pero pienso que eso puede que resulte contraproducente. Patrick. Por esa misma razón. Tom. Por la misma razón que acabo de decir. Porque no hay ninguna evidencia en primer lugar de que este virus exista. Y sabes, dado que soy parte de este grupo que estamos investigando esto, sabes, nos encontramos con un artículo que dice que de hecho han mirado el genoma viral de este nuevo virus SARS-CoV-2 y que de hecho han mirado el genoma del SARS-CoV-3. Y pensé cuando leí este artículo, espera un momento, quiero decir, bueno, vi que tenían una nueva manera de ver este SARS-CoV-2, pero no pensé que existía este SARS-CoV-3 virus. Pero ¿sabes lo que es incluso más interesante sobre este estudio? ¿Sabes cuándo fue publicado? En el 2008. Así que quieres decir que tenían una novedosa forma de mirar este nuevo virus que no llegó al mundo hasta el 2019 y fue publicado en el 2008, junto con la próxima versión del virus SARS-CoV-3, ya en el 2008. No solo eso, Patrick. Hay ahora oficialmente 8.000 distintas variaciones de este virus SARS-CoV-2, ¿verdad?
8.000 mutaciones. Ahora, ¿cómo es que el virus SARS-CoV-2 tiene 8.000 variaciones, pero el virus del sarampión nunca ha mutado en más de 100 años? Y el virus influenza se muta lo justo para que todos los años necesitemos una nueva vacuna. Pero el virus de la polio no se muta, y el virus de la viruela no se muta, y así una y otra vez. Esto no tiene ningún sentido. Y la respuesta es que no están viendo un virus que ha mutado, sino que cada lugar tiene una diferente combinación de toxinas, ¿verdad? Es una parte miedo, 2 partes de glifosato, 3 partes de cianuro, 4 partes 5G y otros campos electromagnéticos. Y en otro lugar tiene otra combinación diferente. Así que todos ellos dan diferentes así llamados virus. Ni son virus ni han mutado. En otras palabras, si envenenas con 10 partes de una y 6 partes de otra, ese exosoma tiene un aspecto determinado. Y si le das la vuelta y pones 6 partes de uno y 10 de lo otro, ese es un exosoma diferente. Y los llamamos virus mutados. Todo el asunto entero es ridículo. Es solo diferentes formas de envenenamiento, Patrick. Así que las diferentes formas de envenenamiento animan al cuerpo a crear diferentes exosomas ligeramente diferentes, obviamente. Y por lo tanto están observando a estos exosomas como virus y obviamente dicen, pues tenemos todas estas mutaciones, pero simplemente no es verdad. Tom, no es verdad. Son simplemente diferentes. En uno tienes 2 partes de cianuro y una de arsénico, y el otro tipo tiene una parte de arsénico y 2 partes de cianuro. Y esos son ligeramente diferentes deterioros genéticos y entonces aparentan ser virus que han mutado. Patrick, sí señor. ¿Y cómo interactuamos tú y yo y los demás con estos exosomas de nuevo? ¿Puedo yo compartir contigo lo que me sucedió con 2 partes de esto y 4 de lo otro, y tu cuerpo obtiene de alguna manera esta información y quizás protegerse? Tom, un poco, pero la gente no debería de centrarse en eso. Sobre todo esto es una consecuencia de la hambruna, el envenenamiento e ideas delirantes. Si piensas en ideas delirantes, serás susceptible a enfermar, igual que si duermes con el wifi bajo tu cama. Enfermarás porque eso deteriorará el agua en tus tejidos, que es lo que protege la integridad de tu material genético, y si lo deterioras, se desmoronará y aparecerán exosomas y dirán que tienes una infección de virus. Patrick. La gente ha preguntado sobre la rabia, e incluso el tipo al que le hice la entrevista, el Dr. Bhakti, dijo: bueno, si 100 personas pillan la rabia, 100 personas morirán. ¿Hay un virus de la rabia allá afuera? Tom. Nunca se ha demostrado. Hemos mirado y mirado. Hicieron la misma no purificación, no aislamiento. Básicamente tomaron animales que estaban enfermos. Molieron sus cerebros e inyectaron eso directamente en los cerebros de otros animales hasta que echaron espuma por la boca y murieron. Y dijeron: ¿ves? Hemos transmitido algo que no podíamos ver y se llama un virus. Yo desafiaría al doctor, sea quien sea, que me enseñe tan solo un estudio publicado de un virus de la rabia que haya sido aislado y purificado al que otro ser humano o animal fuese expuesto y les hiciera enfermar. Porque nuestro grupo de 14 miembros lo hemos buscado y no podemos encontrarlo. Patrick. Así que siempre que pone algo como muerte por la rabia similar al COVID es simplemente otra cosa, como comorbilidades o lo que sea. Tom. Quiero decir, la rabia no ha sido estudiada demasiado, por lo que no sé cuál es el problema. Pero si haces eso con la polio, la misma cosa. Mira, así es como demostraron que la polio era un virus y era contagioso. Comenzaron con un montón de personas que tenían la polio, ¿vale? Hicieron las autopsias. Extrajeron el cerebro, lo trituraron en una licuadora, lo centrifugaron para obtener el líquido. Así que contiene todo tipo de cosas en él.
Se lo administraron a los animales. Ninguno enfermó. Probaron con 20 animales diferentes. Luego, posteriormente, lo inyectaron subcutáneamente en animales. Ninguno enfermó. Probaron con unos 10 o 15 animales diferentes. Luego alcanzaron una conclusión interesante. Dijeron: resulta que respecto al virus de la polio no hay ningún modelo animal para el virus de la polio. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que ninguno de los animales se enfermaron cuando les dimos este brebaje que contenía el virus. Y no queremos hacerlo con gente porque, bueno, eso no sería ético. Así que, de hecho, no tenemos ninguna evidencia de que este líquido derivado de los cerebros de gente con la polio puede hacer enfermar a nadie. Entonces lo intentaron de nuevo, y esta es la prueba. En el 1907, la referencia está en el libro. Tomaron a un crío que tenía parálisis. Extrajeron una parte de su médula espinal. La molieron en una licuadora, lo pasaron por una centrifugadora, extrajeron el líquido, así que de nuevo contiene todo tipo de cosas en ello, y cogieron a 2 monos. Les perforaron un agujero en el cerebro y les inyectaron medio vaso de esta cosa no purificada en el cerebro. No hicieron ningún tipo de control. Así que no inyectaron simplemente una solución salina para ver qué sucede si inyectas medio vaso de solución salina en el cerebro. Porque mi suposición es que nada bueno. Entonces uno de los monos murió y el otro quedó paralizado. Agarraron al mono por el pescuezo y dijeron: ¿ves? La polio es causada por un virus transmisible. Ahora, yo no sé qué piensas tú, Patrick, pero mi conclusión sobre ese estudio fue que si yo fuese un mono y alguien fuese a perforar un agujero en mi cráneo, apuesto a que saldría corriendo. Eso no demuestra nada. Y sin embargo, esa es considerada la prueba original de que el virus polio es contagioso. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que causa la polio? La polio fue causada por la fumigación con arsénico de plomo en los cultivos, que causa un deterioro de las células cuerno anterior de la médula espinal, exactamente el lugar que es afectado por la polio, y que posteriormente fue causado por el DDT, el diclorodifenil tricloroetano, que tiene el mismo efecto, que es que envenena la médula espinal en el mismo lugar donde vemos las lesiones de la polio. Nos deshicimos del DDT y la cosa de la polio desapareció. Patrick. Así que todas las cosas que estaban sucediendo cuando yo era un chaval en los 50, las vacunas de la polio, los cubitos de azúcar y todo eso era todo incorrecto, era mala ciencia. Tom, ¿cierto? Porque también lo que estaba sucediendo cuando yo era pequeño durante los 50 también, no sé si recordarás esto, pero solíamos correr en los campos de pelota detrás de los rociadores, porque estaban rociando gases dulces aromáticos. Era esta nube de humo. Resulta que, ¿sabes lo que había en esos rociadores? Patrick, DDT. Tom, DDT. ¿Sabes, como dije antes, qué parte del cuerpo es afectada por el DDT? Las células de cuerno anterior del sistema nervioso. ¿Sabes qué parte es afectada por polio? Las células de cuerno anterior del sistema nervioso. Patrick. Wow. Durante los 50 solían conducir estos camiones por el vecindario y solíamos andar detrás de ellos con las bicicletas porque era divertido andar en esta neblina. Y si mi madre se hubiera enterado de que estábamos haciendo eso, nos hubiera matado. Tom. ¿Cuándo enfermamos de la polio? Durante el verano, ¿verdad? Siempre era durante el verano. La poliomielitis siempre brotaba durante el verano. ¿Cuándo expulverizaban el DDT? Patrick. Durante el verano, por supuesto, por los mosquitos. Entonces mi cuerpo generó exosomas para eliminar el DDT en aquel entonces. Tom. Correcto. Excepto que para algunas personas los exosomas no daban abasto y por tanto enfermaron. Aquí tienes otra cosa, Patrick. Entonces, si entras en Wikipedia, por lo que tiene que ser verdad, ¿cierto? Dicen que si 1000 personas son expuestas al virus de la polio, esto es lo que pone, 1 o 2 enfermarán con parálisis.
Los demás, 998, son lo que llaman portadores asintomáticos. Ahora, desempaquetemos esto en un momento. Digamos que yo tuviera una teoría, que el pulverizar agua templada sobre un hombre de 80 años de edad durante un periodo de 10 minutos, también conocido como una ducha, lo mataría. ¿Vale? Esta es mi teoría. Puede que sea correcta o puede que no lo sea. Así que me hago con un puñado de hombres de 80 años de edad. 10. Cojo a los 10 y los coloco bajo este suave rocío de agua templada durante 10 minutos y todos salen de la ducha un poco más limpios que cuando entraron. Y me diría a mí mismo, pues ninguno enfermó, ¿verdad? Ninguno falleció. Ahora, ¿continuarías tú con aquel experimento? Bueno, quizás. Así que hagámoslo con 100. 100 hombres de 80 años. Los colocamos bajo la ducha durante 10 minutos y todos salen un poco más limpios y ninguno muere. Todo bien. Ahora, algunos de nosotros continuaríamos. Así que lo hacemos con 500 hombres. Los 500 entran en la ducha, salen de la ducha, no sucede nada. Todo bien. Ahora bien, el número 892 no sale a los 10 minutos. Y a los 20 minutos entramos y nos lo encontramos muerto en el suelo de la ducha. ¿Ves, Patrick? Demostré que las duchas matan a hombres de 80 años de edad, ¿verdad? Patrick. ¿Puedo preguntar, ¿le pasó alguna otra cosa en su vida? Tom. Sí, quizás tuvo un ataque al corazón. Quizás se cayó, ¿verdad? Y los 891 restantes, esos son los portadores asintomáticos. Patrick, esto es hacer creer. Las duchas no matan a las personas. A veces, si estás en la ducha y resulta que tienes un ataque al corazón, puede que caigas muerto y puede que incluso te ahogues porque el agua se acumula o algo. Pero el decir que uno de entre 1000 personas quienes están expuestos al virus enferman y que esa es la causa es ridículo. Eso significa que no es la causa. Algo le sucedió a aquella persona, no sé el qué, porque depende, que hizo que enfermase. Patrick. ¿Y qué me dices de cosas como enfermedades de transmisión sexual? ¿Y si tuviésemos relaciones sexuales con alguien que tenía algo? ¿Eso lo cogemos? ¿Podemos pillar esos pequeños piojos? ¿Eso se puede transmitir entre nosotros? Tom. De nuevo, esa es una observación epidemiológica para generar la hipótesis. Vale, entonces coges herpes y la rocías sobre el pene de alguien y no enferma. Lo colocas en la vagina de alguien y no enferma. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente no funciona así. Entonces, ¿qué sucedió? Yo no lo sé. Quiero decir, lo que pienso que sucedió es que hay una fuerte resonancia energética, ¿sabes? Y después de haber sido médico durante 35 años, cuando haces la pregunta a la gente como ¿piensas que deberías haber tenido sexo con esa persona? ¿Con la persona de la que pillaste la sífilis o la herpes? Siempre dicen no. Resulta que eso no fue realmente una buena idea. Y por lo tanto hubo algo. Podría haber sido algo en el semen, podría haber sido algo en la piel, podría ser algo energético, podría ser que solo aquellos con deficiencia de colágeno contraen herpes, que básicamente es una debilidad. Sabes, yo no pretendo saber exactamente lo que pasó con aquella persona, pero sí que sé el método científico para demostrar la causa viral. Eso es lo que sé. Es muy simple. Tomas el tejido, lo aíslas, lo purificas, expones a un animal o a una persona a aquel virus aislado y purificado y observas a ver lo que pasa. Y si alguien puede enviarme un estudio que muestre que una muestra de herpes que haya sido aislada y purificada causa enfermedad transmitida sexualmente, yo lo publicaré y diré, aquí hay un ejemplo donde yo estuve equivocado. Pero, como ya he mencionado, somos un equipo de 14 que llevamos buscando durante meses. No podemos encontrarlo. Patrick.
Así que tú eres parte de un grupo privado que estáis intentando descubrir razones por las que estáis equivocados. Tom, exactamente. Porque no me gusta estar equivocado. Y quiero que alguien en mis propios círculos me lo digan. Y te asombrarías lo que se nos ocurre, ¿sabes? Aquí estaba el estudio que demostró que el VIH causa el SIDA, ¿verdad? Bueno, tomaron a una persona que dio positivo en VIH y era sintomática con el SIDA. Extrajeron una muestra de sangre, no la purificaron, y se la inyectaron a un chimpancé, sin purificar. Así que no sabemos lo que contenía. Estaba enfermo, ¿verdad? Así que algo estaba mal. Inyectaron eso a un chimpancé. Mantuvieron al chimpancé en una jaula durante 10 años. ¿Quién sabe con qué le alimentaron? ¿Quién sabe? ¿Sabes? A los chimpancés no les gusta estar en una jaula durante 10 años. Pues tras 10 años el chimpancé obtiene lo que se llama una infección oportunista, que podría ser una infección de hongos, y luego dio positivo en el VIH. Y dijeron, eso demuestra que el VIH causa el SIDA y que es transmisible. Patrick, wow, ¿en serio? Tom, 10 años, un chimpancé pilla una infección de hongos y ya está. Y dijeron, muy buen estudio, finalmente hemos demostrado que puedes transmitir el virus VIH. Y no estoy diciendo que ese fuese el único estudio que habla del VIH, pero de nuevo, yo conozco al tipo que ofreció un premio de $100.000 para cualquiera que pudiera demostrar una imagen del VIH aislado y purificado de cualquier ser humano enfermo del SIDA y aún tiene su dinero. Patrick. Entonces, ¿cómo podemos explicar compasivamente a todos los millones de la comunidad gay que murieron? Cito, murieron de esto. Pudo ser muchas razones distintas. ¿Cómo cuadramos esto? Tom. ¿Es supuestamente compasivo el inventar una historia que no tiene ninguna relevancia con la realidad? En lugar de un estilo de vida de no comer, tomar 10 o más drogas de prescripción, teniendo, ya sabes, relaciones sexuales con hasta 100 personas en una semana, y toda la vergüenza que conlleva, y todo con lo que estaban lidiando, y tomando nitrato de amilo, que es una de las drogas más tóxicas del universo, y estás diciendo que nada de eso tiene que ver con por qué enfermaste. Quiero decir, yo no veo la compasión en eso. Patrick, entiendo, sí. Tom, no veo la compasión en decirle a alguien existe un virus imaginario que no puedes ver que te está haciendo enfermar. Y no estas otras cosas de las que sí que puedes hacer algo al respecto y evitar que tus amigos y tus seres queridos se enfermen. Patrick, no veo la compasión en eso. Creo que se llama mentir. Patrick. E incluso podrías conjeturar muy simplemente que solo el simple miedo y la culpa y la vergüenza de seguir adelante para estos hombres y mujeres, eso en sí mismo, quién sabe lo que hará al sistema inmunológico. Tom. Sí. Uno de mis puntos es que simplificamos las cosas hasta llegar a ¿es solo este virus invisible? Que no tiene nada que ver con este complejo mundo de emociones y pensamientos y energías y lo que comes y si haces ejercicio y a quién quieres y cómo amas y el campo de la Tierra y del universo y todas estas cosas que componen la vida humana. Esa es la vida humana y afecta al cómo va la vida. Y destilamos todo eso a un virus imaginario, el cual ni siquiera podemos encontrar. Quiero decir, es una locura. No hay nada compasivo en aquella teoría. Patrick. ¿Dónde pueden acudir nuestros oyentes para educarse respecto a mantenerse sano? Háblanos un poco sobre esto. Tom. Supongo que deberían de leer mi libro. En primer lugar, de nuevo, diría que espero que nadie me crea a mí, solo porque Tom dice esto, ¿sabes? Hay referencias y todo tipo de lugares para ir a investigar. Y, ¿sabes?
La gente ha de cuestionarlo y luego debería de hacerse la pregunta, con todo lo que hacen en su vida: ¿esto sirve a la humanidad? ¿Sirve a la vida humana? ¿Sirve a la libertad humana? ¿Esto es lo que quiero para mí y para mi familia y mis hijos? ¿Quiero vivir una vida donde tengo que llevar una máscara y no puedo tocar a otras personas y no sonreír a la gente y no abrazo a la gente y como comida de plástico manufacturada en fábricas y paso toda mi vida delante de ordenadores y de campos electromagnéticos en lugar de pasear, tomar el sol, salir con mis amigos y, ya sabes, hacer jardines? Y quiero decir, hagamos vida aquí, hagamos vida humana. Y si eso no tiene ningún sentido para ti, entonces buena suerte, porque no sé cómo ayudar. Patrick. Sí, entiendo. Bueno, antes de irnos quisiera tocar en algunas de las ideas básicas, porque pienso que esto sería interesante para las madres y las futuras madres, sobre todo el tema del sarampión y las paperas. ¿Podríamos dedicar un minuto a esto para aquellas madres escuchando y las futuras madres? El sarampión, las paperas, la rubeola y las vacunas involucradas con eso. Tom. Las enfermedades infantiles son una manera en la que nosotros, básicamente, entramos en el mundo con una especie de estructura heredada, a la que tenemos que dar forma para que se convierta en un instrumento de nuestro espíritu. Y la manera en la que hacemos esto es esencialmente calentándolo, eliminando las partes malas y remodearlo para que entonces encajemos nuestra alma y nuestro espíritu encaje con nuestro cuerpo físico. Y aquel proceso se llama enfermedad de la niñez o infantil. Y si tienes un sistema de medicina que evita que los niños pasen por ese proceso, vivirán sus vidas como inadaptados. Y los síntomas de ser un inadaptado son muchos. A veces es la así llamada enfermedad autoinmune. A veces es yo no me siento bien en mi cuerpo y por lo tanto estoy deprimido o enfadado o infeliz o simplemente no me encuentro bien. Y eso es todo como consecuencia de no dejar que la gente se convierta en sí mismos. Y todo el proceso de la enfermedad es el moldeado de este cuerpo de agua para convertirse en el instrumento de tu espíritu. Y eso es lo que está sucediendo. Y entiendo que tu doctor no entiende esto. Entiendo que la profesión médica no sabe esto. Pero esa es la realidad. Y cuanto antes pillemos esto, antes mejoraremos todos. Patrick. Entonces, mientras moldeamos este cuerpo como instrumento de nuestro espíritu, de quienes somos, como seres de alma espiritual, eso también nos llevaría a la idea en el futuro, quizás en los próximos años, que quizás de hecho podamos protegernos a nosotros mismos de cualquier cosa. ¿No deberíamos de ser capaces de moldear nuestro cuerpo para protegernos del 5G? ¿Por qué no? Tom. Sí, con la ayuda de los exosomas. Sí, mucho de ello tiene que ver con la manera en la que conceptualizas la vida. Por eso, si tienes una delirante conceptualización de la vida, que es básicamente lo que tenemos, estás atascado en un patrón de enfermedad, porque tienes una vista tóxica sobre lo que es la vida. Y eso tiene que cambiar. Y si no cambia, entonces vamos a tener problemas. Patrick. Entonces, si algunas almas como tú y yo y otros oyentes entendemos todo esto de protegernos del 5G, siendo el cuerpo una manifestación física del espíritu o el alma, y creamos exosomas, compartiríamos esos entre nosotros, un poco como la idea del centésimo mono, donde compartiríamos estos exosomas, y Tom se levanta un día y dice, wow, eso es interesante, me pregunto de dónde vino eso. ¿Es así más o menos cómo funciona? Tom. Más o menos cómo funciona. Patrick. Es como esta cosa de que estoy pensando que mi madre me va a llamar y 5 minutos después recibo su llamada, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién sabe? ¿Verdad? Bueno, pues realmente aprecio el trabajo que estás haciendo y que estás profundizando mucho en esto, donde ningún hombre había llegado antes, como dicen en la serie de Star Trek. Así que muchas gracias.
El libro se llama El mito del contagio y por qué los virus, incluido el coronavirus, no son la causa de la enfermedad. Me dijiste que estabas comenzando a hacer un montón de entrevistas. ¿Has sido contactado por curiosidad, por algún tipo de lo que llamaríamos personas de la corriente principal tradicional, para hablar sobre esto? ¿Alguien? Tom. Bueno, quiero decir, he sido vilipendiado un poco en los medios principales de comunicación. Patrick. Bien por ti. Tom. Y han intentado, convertirme en una especie de, yo qué sé, lo que sea, algo. Pero quiero decir, eso es solo poder para el curso. Así que, hombre, tengo cuidado con quien hablo, porque las cosas pueden ser malinterpretadas. Yo entiendo perfectamente que lo que estoy diciendo no son cosas normales, ¿verdad? No soy tan bobo. Así que lo pillo. Entonces tengo que tener cuidado en cuanto al mensaje y cómo lo digo, y que sea preciso y hacer referencias cuando sean necesarias. Hago lo mejor que puedo con esto. Patrick. Me pregunto si hubiera posibilidad de hacer algún tipo de, no de debate, pero una conversación creíble con alguien, un tipo que apoye la teoría del germen. ¿Y tú? ¿Crees que podríamos lograrlo alguna vez? Tom. Es muy difícil, porque alcanzamos este punto de muéstrame las evidencias y ellos tienen una visión diferente de lo que consideran aislamiento y purificación, y entonces estás atascado. Llegado a ese punto, no hay nada de qué hablar. Patrick. Finalmente, el presidente Trump estaba esta mañana de nuevo diciendo: vamos tíos, superarlo. Llevaos bien con el coronavirus. Va a estar todo bien. Está diciendo eso y deja que lea lo que dice. Aprendiendo a vivir con el COVID-19, igual que lo han hecho con la gripe de temporada. Dice que la temporada de la gripe está llegando y que muchas personas, a veces incluso 100.000 personas, a pesar de la vacuna, mueren por la gripe. Escribió: ¿vamos a cerrar el país? No, tenemos que aprender a vivir con ello, igual que estamos aprendiendo a vivir con el COVID en la mayoría de las áreas más pobladas. Un tanto interesante. Está un poco iluminado ahí, por la forma en la que habla. Pero esto debe ser una especie de cosa peligrosa. Nosotros que entendemos lo que estás diciendo, que quiere ofrecer algún tipo de vacuna para esto. Eso no es realmente posible, ¿verdad, Tom? No es posible. No hay un virus, entonces, ¿para qué estás haciendo una vacuna? Y yo no quiero comentar sobre cosas políticas. Patrick, lo entiendo, sí. Tom, yo no veo que nadie esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, así que ellos tienen su propia opinión y que Dios les bendiga y veremos a ver lo que pasa. Patrick, es un agujero negro la tierra de la política. Bueno, hermano, muchísimas gracias, te queremos y todo lo mejor para tu familia, y hablaremos pronto y haznos saber si podemos ayudarte con tu trabajo. Tom, vale, gracias Patrick. Gracias señor, el doctor Thomas Cohen. Patrick Timpone, OneRadioNetwork.com.